Bien. Como siempre, al iniciar la clase vamos a preguntar si hay alguna duda, hay preguntas, hay sugerencias, las oímos primero. Aparentemente no hay dudas ni preguntas, ¿no? Bueno, un pequeño aviso. Para la clase próxima vamos a colocar el calendario de las actividades. Vamos a tener una actividad sustitutiva del segundo parcial. Ya vamos a explicar qué es y vamos a tener una tarea final para el coloquio que será virtual en base a un trabajo y a una metodología que vamos a explicar la clase próxima, es decir, la clase del viernes. Vamos a seguir insistiendo con que en la medida de lo posible vayan realizando los trabajos, los talleres de lectura encomendados, porque, como hemos venido diciendo, estos permiten una mejor comprensión de los textos y del desarrollo teórico que estamos haciendo en las clases. La clase anterior, que la subimos al aula virtual y la vamos a subir al grupo también, la que dio el doctor Claudio Viale, creo que les ha posibilitado a ustedes un conjunto de ideas en torno a este eje que venimos trabajando. Estamos referidos al tercer eje, que es el derecho. Recuerdan que vida humana, el primer eje sobre el que trabajamos, las primeras clases, las primeras lecturas, en gran medida la novela que ustedes tuvieron que leer y comentar sobre el pequeño molino del ocaso, ponía la cuestión de la vida humana como una cuestión central. Dijimos, lo volvemos a repetir, que hemos puesto el énfasis en los dos momentos más vulnerables de la vida humana: el comienzo en el seno materno y el tramo final, cuando por razones de edad, enfermedad, accidente o lo que fuere, las facultades humanas, el desarrollo físico se ve severamente afectado. Y estamos allí en ese gran momento de vulnerabilidad. Por eso, en la sociedad contemporánea, como hemos dicho desde el comienzo, este derecho fundamental
primero y fundante, que es el derecho a la vida, se ve seriamente amenazado en sus comienzos. Acá está toda la temática de esto que eufemísticamente se ha denominado interrupción voluntaria del embarazo, y estamos en las puertas. Ya hay varios proyectos que andan circulando en la Argentina, en el mundo también. Algunos ya no son proyectos, sino que son leyes que atienden a la etapa final, es decir, la llamada eutanasia, esa muerte por piedad. Entonces, estamos en presencia de una vulneración al derecho a la vida en dos momentos, yo diría, muy dramáticos: el comienzo y el fin. Eso es lo que hemos desarrollado en la primera parte de nuestro programa. La segunda parte hemos trabajado el segundo eje, la sociedad, y hemos hecho referencia a distintas maneras de concebir la sociedad humana y todo lo que conlleva esa manera de concebir la sociedad. Recuerden ustedes que cuando desarrollamos esas distintas concepciones, no estamos haciendo solamente referencia a una cuestión teórica, a un conjunto de definiciones, sino que estamos haciendo referencia a situaciones en las cuales los seres humanos, de manera personal y de manera colectiva, se ven amenazados o se ven posibilitados para su desarrollo personal y grupal. Por eso, en cada uno de los temas que hemos planteado, ustedes han visto cómo siempre hay un cable a tierra. Bajar de la discusión teórica o conceptual a cuestiones muy concretas que nos afectan en nuestra vida personal y colectiva. El tercer eje sobre el que estamos trabajando tiene que ver con el derecho, de cómo se concibe, de las distintas maneras de entender, las distintas posiciones y percepciones en torno al orden jurídico. De nuevo, aquí pasa lo mismo que con el primer y con el segundo eje. No pretendemos que el alumno recuerde definiciones o se pierda en una maraña de conceptos o se pierda en discusiones que muchas veces terminan siendo discusiones
abstractas porque no tocan las situaciones muy concretas en las que ustedes, como alumnos de derecho, hoy, mañana como abogados, funcionarios, jueces, legisladores, van a tener que actuar, que operar, que manejar una serie de situaciones. Por eso es importante una mirada amplia, una mirada más comprensiva del derecho en su totalidad. Hemos también hecho referencia y vamos a volver en una lectura que van a tener que hacer ustedes acerca de esta discusión acerca de si el derecho se agota en el llamado derecho positivo, es decir, en esas normas que surgen, suelo decirlo siempre de una manera clásica, de la voluntad del príncipe o la voluntad de la asamblea. Aun cuando lo diga de manera clásica, el príncipe, alguien podría decir, profesor, no estamos en una monarquía, no tenemos príncipes, pero en la literatura que se aplica al caso, hacemos referencia al gobernante. En nuestro caso, presidente, gobernadores o intendentes son los príncipes que dictan un conjunto de disposiciones, ustedes la han estudiado en distintas materias, que tienen el nombre de decretos, resoluciones, y que, algo muy habitual, a pesar de que sería de naturaleza excepcional, esto que se ha constitucionalizado en la Argentina a partir del año 94. Los decretos de necesidad y urgencia. En la época presente, es decir, todo este periodo en el que hemos vivido y todavía continuamos viviendo en este azote universal que es la pandemia, una de las fuentes legiferantes más importante y más usada ha sido los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, el príncipe en reiteradas oportunidades, decenas, centenas de veces, con necesidad y sin necesidad, con urgencia y sin urgencia, ha recurrido a dictar decretos de necesidad y urgencia. En los ámbitos provinciales y municipales, sino con ese nombre, con otro nombre, decretos y resoluciones que han
y siguen regulando las más diversas actividades humanas, constituyen la legislación que tenemos. También, además de el príncipe legiferante, tenemos la Asamblea, el Parlamento Nacional, las legislaturas de provincia, los consejos deliberantes, son los órganos integrados por legisladores, fruto estos de la voluntad popular expresada a través de elecciones, que van elaborando, sancionando, modificando normas. Entonces, el alumno de derecho y también el ciudadano común se ha habituado a entender que eso que surge del príncipe o de la asamblea constituye el orden jurídico, constituye el derecho. Eso y solo eso. Y acá, como incluso lo han expresado varios de los profesores invitados, el doctor Viale fue el último, estamos en presencia de algo que yo diría es una deformación en los estudios jurídicos y en la formación de los futuros abogados. Entender que el derecho se agota allí. Es real que hay una discusión que ustedes se han asomado en todo o en parte en otras disciplinas acerca de el derecho más allá del derecho positivo. El llamado derecho natural, por otros denominado principios generales, o con cualquier otra denominación, hay derecho más allá del derecho positivo. Más allá de la voluntad del príncipe o la voluntad de la asamblea, aparece lo que constituye también derecho. Un minuto, por favor. Perdón por la interrupción. Entonces decíamos que más allá o más aquí de ese orden jurídico positivo, que es efectivamente derecho, hay derecho. Hay derecho más allá de la voluntad del príncipe, hay derecho más allá de la voluntad de la asamblea. Es real, digo, que la discusión no es pacífica en torno a esta cuestión, pero es muy importante que el alumno de derecho y mañana abogado o juez o legislador tenga presente esta cuestión. Por eso
la insistencia en abrirnos a una perspectiva que supere el llamado jus positivismo. También, y muy vinculado a esto, fue parte de la disertación del doctor Viale, la clase anterior, también lo planteó el doctor Laza, la cuestión de la justicia. ¿Es justa la ley? ¿Derecho y justicia son equivalentes? Ah, qué cuestión tan complicada, me dijo un alumno en una oportunidad. Profesor, saber qué es lo que dice la ley es relativamente fácil, la tenemos allí. La ley dice que se puede hacer tal cosa o que no se puede hacer tal otra, pero ¿cómo sabemos cuando una ley es justa? No es fácil de resolver esta cuestión. Yo le respondí, efectivamente, es una cuestión complicada. Pero ¿saben qué es más complicado? No preguntarse acerca de si las leyes son justas. Esto es muchísimo más complicado. Aceptar acríticamente que lo que la ley establece es lo que hay que hacer, nos lleva, y ese fue el sentido del trabajo que les propuse como primer parcial, cómo un orden jurídico puede determinar un conjunto de cosas, regular aspectos tan fundamentales de la vida de las personas y haber sido esas disposiciones, ese orden jurídico fundamentalmente injusto, ese prototipo de un orden jurídico injusto, inhumano, como fueron las leyes de la Alemania nazi y los procesos que se articularon en torno a ello. Como son leyes, procesos que en otros momentos de la historia, en otros lugares, más allá de eso que ustedes estudiaron concretamente como algo paradigmático, también se cometieron y se cometen injusticias. Pero fíjense ustedes que si yo me niego a preguntar si la ley es justa, si me niego a examinar esta relación entre derecho y justicia, puedo llegar a cometer en nombre de la ley y en nombre del derecho tremendas injusticias. ¿Y saben qué ocurre cuando la justicia es olvidada? Cuando la justicia es atropellada,
¿saben qué ocurre? Ocurre una verdadera tragedia en la cual el hombre, el ser humano concreto, es el que peligra, es el que está en riesgo. Por eso es tan importante examinar el derecho, preguntarse acerca de la justicia del mismo. Uno de los autores que vamos a examinar, van a examinar ustedes, a través de un comentario hecho por un profesor español, está subido allí en el grupo. El autor es John Finnis. Finnis es uno de los autores contemporáneos que ha desarrollado con gran profundidad, con un impacto, yo diría, universal. Él es un anglosajón, el tema del derecho natural. Y entonces yo he seleccionado para que ustedes trabajen sobre este texto, que es un comentario sobre el texto de Finnis, no es demasiado largo, van a tener que leerlo con detención. Me parece que les va a resultar muy útil acerca de la cuestión que estamos planteando ahora. Este derecho natural puesto en entredicho o negado por los positivistas es el que permite responder a una serie de cuestiones fundamentales sobre las que vengo insistiendo. Y de nuevo voy a los clásicos, ya lo han oído varias veces, y quisiera que nunca ustedes, hoy estudiantes, mañana abogados, jueces, legisladores, funcionarios, no dejen de hacerse la pregunta que se hizo Antígona frente a la ley. ¿Es justa la ley? Si la ley es injusta, no debo acatarla, aun cuando el no acatamiento de la ley injusta, como en el caso de la famosa protagonista clásica Antígona, le lleve hasta perder la vida. Esta pregunta que muchas veces queremos eludir porque es más fácil refugiarse en la afirmación, la ley lo dispone, la ley lo manda. Y miren que en estos meses o años, casi 2, que llevamos en nuestro país y en el mundo con la pandemia, se han planteado tantas cosas, tantas regulaciones legales, tantas leyes y tantas situaciones de no justicia o de injusticia, aun cuando esas decisiones estaban
fundadas en la ley. Ya no me refiero a la Antígona clásica, me refiero a aquellas personas que tienen nombre y apellido. Son por ustedes conocidos a través de los medios de comunicación, que vieron restringida su movilidad, que vivieron prácticamente encerrados, confinados, sin posibilidad de hacer otra cosa, en lugares de Argentina y del mundo, porque una ley les impedía realizar esas actividades. O, de nuevo, Antígona y hoy, dar sepultura a los muertos. Poder estar en el momento final con los seres queridos. Los medios de comunicación han dado cuenta aquí y en otros muchos lugares de cómo ese impedimento tenía una base legal, incluso una justificación apoyándose en garantizar supuestos bienes innegociables, como la vida o la salud. Y acá el entredicho entre la ley y la justicia. Lo injusto de una ley, lo injusto del acto de un gobernante, apoyándose en la ley, pero ofendiendo la justicia. Esta cuestión no ha terminado y tampoco es una cuestión solo de política local. Es una cuestión bastante más general de lo que nosotros creemos de primer intento. Para no ser redundante, les voy a colocar en el grupo un trabajo que es un libro colectivo que he dirigido titulado Pandemia y Derechos Humanos, que incluye una presentación que hizo una comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Arosemeno de Tuitiño, y va a quedar allí para que ustedes puedan consultarlo en la medida que tengan interés sobre esta cuestión de la pandemia y los derechos humanos. Y fíjense que acá volvemos a utilizar una expresión que utilizamos desde el comienzo, a la cual ustedes están habituados, casi diría desde el primer año de la facultad: los derechos humanos. Muchas veces, les decía clases anteriores, y lo vuelvo a remarcar ahora, nos acostumbramos
a hablar de un tratado o varios tratados que proclaman derechos humanos. Por eso es que pusimos desde el comienzo en el grupo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para no olvidar, para recordar que acá hay una cuestión nuclear y fundante del orden jurídico, la plena vigencia de los derechos humanos, sobre los cuales también hay un conjunto de discusiones, fundamentos, interpretaciones. No quiero olvidarme de recordarles lo que en clases anteriores les recordé. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todos los derechos humanos de todos los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, advertimos que a través de los medios, en el lenguaje coloquial, en escritos, en presentaciones y demás, se aborda esta cuestión de una manera sesgada. Se habla de algunos derechos de algunos grupos o personas en detrimento de otros. Y a su vez, quienes hablan lo hacen muchas veces en calidad de, comilla, propietario de los derechos humanos. Por eso les decía clases anteriores y vuelvo aún a riesgo de ser repetitivo, a decirle que los derechos humanos no tienen propietarios. Tienen, en todo caso, organizaciones y organismos al servicio de los derechos humanos, que son todos los derechos humanos de todas las personas. Omitir esto, olvidarse de esto, trae graves consecuencias. Patricia levantó la mano. Sí, doctor, usted lo había dejado bien clarito. Yo le había puesto un ejemplo como que hay veces que pareciera ser que se apropian ciertas organizaciones o ciertos grupos de los derechos humanos, que por ejemplo cuando a alguna persona, algún ladrón, lo mata a golpes a un viejito, nadie sale en defensa de los derechos humanos de ese viejito. Pero si es al revés, y ese viejito por defenderse mata a un ladrón, salen todos en defensa de los derechos humanos del ladrón. Que pareciera como si se hubiese apropiado y eso es realmente es feo. Gracias, Patricia. Sandra levantó la mano, ¿sí? Sí, la verdad es que no, le escuché a Patricia varias veces decir esto, pero no lo comparto porque creo que todas las personas, y no por ser delincuentes ni no serlo, tienen derechos humanos. Entonces, me parece que el delito no, bajo ningún aspecto hay que justificarlo, pero creo que tanto una persona que viva en una villa o en una persona que sea un anciano o cualquiera que esté vulnerable, debe protegerse los derechos humanos. Por eso quería introducir solamente eso. Creo que no me di a entender, Sandra, quizás a lo mejor lo dije mal. Simplemente digo, o sea, yo creo que los derechos humanos son para todos.
por el solo ser humano. Ya desde el vamos tenemos todos derechos humanos. Lo que digo y remarco es de que la defensa de esos derechos humanos pareciera a veces ser propiedad de un solo grupo. Y no estoy poniendo diferencias ni de una villa, ni de un country, ni de nada. Digo, aquel señor que lo mataron a golpes, también de un sector marginal, nadie salió por sus derechos humanos. Pero igual que le pase algo a un pibe que anda delinquiendo, ahí salen todos a defenderlo. Estoy hablando de la gran diferencia y bien marcada que se le da al tratamiento de los derechos humanos. No estoy diciendo que el pibe, obvio, por supuesto que por ser humano, así sea ladrón, viejito, grande, chico, pobre, rico, todos tenemos derechos. Yo creo que no me di a entender, quizás Sandra me expliqué mal. Bien, aclarado por parte de Patricia, ya le voy a tratar de contestar, Sandra, me parece importante ambas intervenciones. ¿Sí, Gustavo? Hola, buenos días. Sí, quería aportar algo en relación a lo que se está hablando. En realidad me parece que por ahí las reacciones, en cuanto a decir, no, salen a defender un delincuente, en realidad me parece que se pone más el ojo en la reacción porque en el caso del delito, la reacción penal es respuesta estatal y donde está interviniendo el Estado siempre como que hay un ojo más puesto en verificar que no se exceda, digamos, o que no viole los derechos humanos. Obviamente que la vida de la víctima también es un derecho humano, pero me parece que la actuación de ese ladrón no está por detrás del Estado. No sé si me estoy explicando en lo que quiero decir, pero por eso me parece que se pone más el ojo. Después podemos discutir qué organización se apropia, no se apropia, que eso es un tema distinto, pero me parece que ahí está el tema de las reacciones más enfáticas con respecto a la reacción que pueda tener el Estado hacia un ciudadano, que puede ser un delincuente o puede ser un presunto delincuente. Eso nomás. Bien, ¿hay alguien que quiera decir algo más sobre este punto? Me parece importante lo que planteó Sandra recién, en la medida en que pudiera entenderse que personas que presuntamente han violado la ley, es decir, que presuntamente son delincuentes, podría entenderse que estas personas no tienen derechos o no importa si se restringen los derechos de estas personas. También hay una discusión que a mí me parece que está muy mal planteada. Ustedes, alumnos de Derecho, mañana abogados, debieran prestarle mucha atención a esta discusión entre los llamados garantistas, y se lo pone entre comillas y para algunos es casi una demonización de aquellos que insisten en las garantías de las personas frente a un proceso penal, y aquellos otros que ponen el acento en la efectividad de la represión. Yo creo que esta es una disyuntiva falsa, porque la seguridad, entendida esta como la posibilidad de que las personas vivan en sociedad con la adecuada protección a todos sus derechos, e indudablemente cuando hay una acción delictiva se pone en riesgo la vida, el patrimonio, la honestidad, el honor de una persona, y
las sociedades civilizadas exigen una actuación pronta de la autoridad para evitar que la tentación de hacer justicia por propia mano se apodere de las sociedades y termina siendo peor acá el remedio que la enfermedad. Digo, esta necesidad de justicia, esta necesidad de un orden adecuado, no debe verse en contradicción con el pleno respeto de los derechos, porque efectivamente, como decía Sandra, y a ustedes les han enseñado y van a ser, toda persona tiene el derecho a recibir un juicio justo y a ser protegida en sus derechos fundamentales. Y esto vale para todos. Y un abogado está al servicio de esto y nunca debe olvidarlo. Debo decirles que yo tengo casi por deformación profesional la manía de estar defendiendo a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, a los que tienen mayor dificultad de acceder al servicio de justicia. Y realmente comprendo lo que planteaba Sandra, y así debe ser y se debe hacer carne en cada uno de nosotros, que todos tienen plenos derechos y que los llamados derechos humanos son para todos, incluso para aquellos que son acusados de ser delincuentes, y que incluso cuando hay una sentencia firme y esa persona está, por ejemplo, purgando una pena de cárcel, es decir, está privada de su libertad, ese privado de su libertad mantiene una serie de derechos que han de ser preservados y cuidados. Y les voy a decir algo más. Esa sabia disposición constitucional, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, ¿saben qué? También están en defensa de la sociedad. Porque si en las cárceles las personas, no ya los imputados, sino los condenados con sentencia firme, que deben pasar 1 o varios años en presidio, no se atiende a las condiciones de pleno respeto a su condición de persona, las posibilidades de recuperación y reinserción van a ser escasas. ¿Y por qué digo que esto es en beneficio de la sociedad? Porque si ese tratamiento, como dice la ley penitenciaria, no es adecuado, la sociedad va a sufrir de nuevo el impacto de aquellos que no solo no cambiaron, sino que se convirtieron en peores. Y no vayan a creer que estoy hablando en teoría, estoy hablando de cuestiones prácticas. Conozco las cárceles, he ejercido y ejerzo la defensa de personas detenidas, he visto que no todo está mal, pero no todo está bien, y que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esa situación. En ese sentido, coincido con la preocupación de Sandra y entiendo que tal vez Patricia lo que quiso decir, ella lo aclaró, no tengo por qué aclarar, no es que el delincuente no tenga derechos, sino que muchas veces
en el tratamiento mediático hay algunos que no tienen de alguna manera un colectivo que los defienda. Me parece que es eso. Sí, Patricia. Profe, usted hizo referencia a un caso que tenía de una persona detenida que no le llegaba el DNI por toda esta cuestión de la pandemia y que eso agudizaba las condiciones de encierro, ¿no? Porque quería estudiar en el secundario, quería mejorar y bueno, y usted se lo tenía que tratar de propiciar como de lugar porque una de las condiciones para que poder acceder a esa educación era que tuviera el DNI y él no lo tenía. Sí, efectivamente. O sea, es uno de los casos concretos que yo les comenté cuando tuvimos nuestro encuentro presencial. De alguna manera eso lo estamos resolviendo. Pero me parece bien la observación que hizo Sandra, me parece bien lo que dijo Gustavo. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación que son poderosísimos y son muy útiles, no voy a unirme a un discurso antimediático, digo, a veces se simplifican cuestiones que son complejas o a veces no se plantean todas las cosas como son. Por eso es muy importante que los abogados salgamos a explicar adecuadamente. Y para poder explicar adecuadamente hay que entender cabalmente de qué se trata. Y ese es un poco el sentido, entre otros, de esta materia. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en la lectura del trabajo sobre John Finnis acerca del derecho natural, ustedes van a poder avanzar un poco más en esta cuestión. Yo voy a cerrar la clase ahora si no hay otra pedido de aclaración. Y antes de irme, les pregunto, porque esta es siempre mi preocupación y más en estos tiempos de pura virtualidad. ¿Se va entendiendo esto? ¿Les ayudan las clases, los invitados, las lecturas? ¿O están un poco perdidos o cansados? Sí, Patricia. Que nos ayuda muchísimo, nos ayuda a encuadrarnos, que nos sirve muchísimo, sí, y que estamos cansados, estamos hiper cansados, porque de todas las materias nos están exigiendo muchísimo y ya no tenemos como, ya prácticamente no tenemos vida, en serio. ¿Qué decir de todo lo que nos da? Divino, fabuloso, nos encanta, por lo menos lo que hemos hablado con los chicos, y nos ayuda un montón para otras materias, para pensar en otras materias. Pensamos diferente, por lo menos lo que hablo con algunas compañeras, pensamos de una manera diferente. Nos sirve de mucho. También quería preguntarle cuándo va a ser que van a venir estas personas, va a ser el próximo miércoles, de España. De España, de Valencia, sí, de Valencia. Son alumnos del último año de un secundario de Valencia, en el cual les hemos propuesto como tema de conversación juventud y democracia. Ellos han tenido elecciones, nosotros también, y bueno, nos pareció una posibilidad de mantener este conversatorio. Muy bien, no sé si hay alguna otra observación o... ¿No? Muy bien.
Los dejo descansar. Vamos a terminar la grabación aquí y vamos a tener el material en el aula virtual y en el grupo.